El tema de hoy, el fruto es mayor que el don. ¿Por qué el fruto es mayor que el don? Bueno, vamos a ver un poco acerca de los dones. Hay mucha mala información acerca de los dones. Hay una sobrevaloración de los dones que ha llevado a que la iglesia, a que las personas se centren más en el don que en cualquier otra cosa, y que el don sea el único marcador que hay para la llenura del Espíritu Santo, especialmente el don de lenguas. Esto se ha dado por una mala interpretación de un pasaje bíblico. ¿Los dones son importantes? Claro que sí. Es la operación del Espíritu Santo a través de nosotros. Pero ojo, quiero que entendamos algo. Y a eso es lo que quiero llegar. Que los dones no solamente operan por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde se empieza a destapar todo el asunto. Entonces, por eso les digo, tengan su Biblia, traigan su Biblia, escójanla. Vaya donde está. Coja su Biblia porque necesitamos leer en ella lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con lo de los dones. ¿Listo? Vamos a ver un poquito acerca de los dones, de dónde vienen, cómo funcionan los dones, y vamos a ir avanzando en ello. Romanos capítulo 11, versículo 29. Biblia, por favor, no se quede sin tener su Biblia a la mano, porque la única forma de que no le metan los dedos a la boca. Romanos capítulo 11, versículo 29. Y dice la palabra de Dios así: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, los dones dice que son irrevocables. Pero ¿de dónde vienen los dones, cierto? ¿Quién da los dones? Los dones los da el pastor, los dones los da la profeta, los dones los da el apóstol, los dones los da el reverendo, los da el obispo. ¿Quién da los dones? Ajá, le tengo. Efesios capítulo 4, versículo 8. Ya sabemos que los dones son irrevocables, o sea, una vez que se reciben, no se pueden quitar. Si tú recibiste un don de parte de Dios, nada ni nadie te lo podrá quitar. Es tuyo hasta que Cristo venga. Efesios capítulo 4, versículo 8. Entonces, ¿quién da los dones? Aquí nos dice, está hablando del Señor Jesucristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Jesús, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones no los da ningún pastor, no los da ninguna oración especial. Los dones no los da el tener una cobertura. Los dones no los da el haber estudiado teología. Los dones no los da el haber hecho un seminario. Los dones no los da el que hayas ayunado 6 meses o un año o no sé. No los da el tiempo que lleves en la congregación, el tiempo que lleves en la iglesia. Los dones los da Jesús a través del Espíritu Santo. Dio dones a los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Él al levantarse, al resucitar, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones se reciben al nacer, cuando somos formados en el vientre de la madre y nuestro embrión ven los ojos de Dios. En ese momento se le da los dones. ¿Qué quiere decir esto? Tú naces con los dones necesarios para la sana edificación de la iglesia. Ahora, ¿cuándo se activan los dones? Allí está la cosa. Los dones se activan de varias maneras. Básicamente 2 maneras. 1, cuando es el momento indicado por Dios y tú caminas bajo el orden de Dios, en un momento dado tu don se va a activar. Y otra forma de activarlos es que un ministro, siervo de Dios, que tenga ese don activado ya, te puede activar ese don por una imposición de manos. Estas 2 formas sirven para activar los dones. Hay dones que fueron declarados por Dios que se activarían en tu vida a los 8 años de edad, un ejemplo, o a los 3 años de edad. Hay niños que se activan sus dones. Hay otros que pasan toda una vida y nunca se activaron porque nunca se alinearon al plan de Dios. Entonces, los dones están allí, pero pueden estar activos o inactivos en la persona. Si alguien te dice, yo voy a imponer mis manos para darte dones, te está engañando, te está mintiendo. Él está usurpando el puesto de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros los siervos de Dios no podemos dar dones a nadie. Esa no es nuestra jurisdicción, no está en nuestras capacidades. No tenemos dones para regalar. Yo no puedo regalar mis dones porque son irrevocables. Si yo tengo un don que ya me fue activado por el Espíritu Santo, me fue activado por la imposición de manos, puedo activar o reactivar el don de otra persona, pero no dárselo. Eso es innato a Jesús. Nadie más puede activar, o mejor dicho, dar dones, ¿ya? Imponer dones nuevos. No, yo voy a decir recibir un don nuevo. No funciona así. Cuando el apóstol Pablo, algunos me van a decir aquí de una vez, no, pero vamos a Corintios capítulo 14. Y vamos a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a nuestra Biblia. Ahí habla más, la parte más amplia tal vez de la Biblia, que habla acerca de los dones espirituales. Y el título que se le ha puesto es los dones espirituales. Y empezando, el apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. En la versión Reina Valera dice, procurad los mejores dones. Entonces muchos dirán, pero es que aquí está diciendo que anhelemos los mejores dones, entonces no, está hablando de la activación. No de que vamos a repartir, yo voy a empezar a repartir dones a diestra y siniestra. No puedo hacer eso, no está en mis capacidades, no está en las capacidades de ningún siervo, ni de ningún apóstol, ni ningún pastor, nadie, ningún evangelista, ningún predicador puede repartir dones. Lo que puedes activar, pero los que estén activos en él. No puede activar un don extraño, inventado, de la nada, sacado de la manga. No funciona así. Ahora, dice aquí en 1 Corintios capítulo 14, pero sobre todo el que profeticéis. Pero lo primero que empieza con el amor, ¿cierto? Aunque el amor no es un don. Listo, pero solo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. La palabra que habla aquí, profetizar, no es tanto el don de profecía que se está hablando aquí, o el que profeticéis, no es solamente el hablar un misterio futuro o algo oculto del corazón. Es más profetizar la palabra de Dios, o sea, hablar de predicar, de enseñar, de exhortar, de redarguir, basados en la palabra. ¿Ya? Eso es lo que más se está refiriendo acá. Y en medio de esto, mostrar los misterios de Dios y también llevar a la persona que sea redarguida y que en su corazón se redarguya y que el Espíritu de Dios pueda redarguirle y pueda a través de la palabra profética, que es la misma Biblia, y la palabra profética que llegue al siervo, pueda convertirse. ¿Ya? Algunos se llevan esto solamente para empezar a darle profecía y más se meten ya en otro cuento que es la adivinación cristiana. ¿Cómo así eso existe? Sí, eso existe. Muchos supuestamente profetas, lo único que son es adivinos cristianos. Le adivinan a la gente su futuro y ya, pero no exhortan, no enseñan, no edifican. Y la profecía tiene que tener esto: exhortación y edificación, enseñanza. Si la palabra profética que está dando el profeta no te exhorta, no te edifica, no te enseña nada, no viene de Dios. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Entonces, si yo predico la Sagrada Escritura, estoy profetizando en la Sagrada, basado en la Sagrada Escritura. Entonces, y aquí dice que es mejor esto, o sea, predicar, profetizar, enseñar, exhortar, redarguir, que hablar en lenguas. Y aquí viene el problema. Todos y la mayoría de los cristianos evangélicos creen que el hablar en lenguas es la señal máxima, la epítome de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Y otro don, el don de hacer milagros, porque todos dos son dones, el hablar en lenguas y el hacer milagros, son dones. Y muchos se llevan que estos dos dones son lo máximo. O sea, primero hablar en lenguas. Si hablaste en lenguas, estás lleno del Espíritu Santo. Y si haces milagros, estás volando. Pero la Biblia no me dice eso. Esto es la mala interpretación o la exageración de un texto bíblico. ¿Ya? Entonces, ¿dónde inicia esto? ¿Dónde arranca esta dificultad o este problema? Vamos a ir a Hechos capítulo 2.
Desde aquí parten todos para decir que la llenura del Espíritu Santo está sola o únicamente evidenciada por el hablar en lenguas. Hechos capítulo 2, día de Pentecostés. Y dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como una gran ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablar en su propia lengua. Atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia, junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros burlándose decían: están llenos de licor. Entonces, aquí necesito que miremos varios puntos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, la mayoría de los cristianos y evangélicos creen que es el hablar en lenguas, basado en este texto. Pero hay una gran diferencia entre las lenguas que se hablaron aquí y las lenguas que se hablan hoy. ¿Por qué? Si nosotros vemos el verso 7, 8, 9 y 10, el 11 y el 12, nos habla de idiomas. Nos habla que las lenguas que hablaron los 120 que estaban en el aposento, incluyendo los 12 apóstoles, 11 y los otros dos, en sí 13 apóstoles que estaban, porque los otros dos que estaban entre ellos, que fue después de donde escogieron de ahí escogieron a Matías, el sucesor. Estos estaban reunidos, eran total de 120 personas, y vino este viento fuerte, vino el Espíritu Santo, y una de las manifestaciones que hubo fue eso, el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas no es aquí arriba, la vasalla, la bacanda, rabacanda. ¿Qué significa eso? ¿Eso es un lenguaje? ¿Es un idioma? Bueno, dicen que es una lengua espiritual. Tengo mis dudas acerca de eso. Pero lo que hablaron aquí, las lenguas que se posaron y se repartieron sobre todos ellos, eran idiomas. Los idiomas de los medos, de los persas, de los elamitas, de los partos, de los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia y todo esto. Todos los judíos que habían venido a las fiestas de distintas naciones escuchaban hablar en los lenguajes de esas naciones donde ellos nacieron. Entonces hay mucha diferencia entre esas lenguas y las lenguas de hoy. ¿Cómo puede ser que se pueda decir que es una lengua espiritual o una lengua que es el don de lenguas hablando y alguien como 10 minutos ¿Qué lengua es eso? Uno me dijo: es una lengua angélica. Yo le dije: yo no creo que hay un ángel tartango, pues, y que fue el único que escuchó este hombre para decir porque hay personas que hacen esos sonidos como si fueran lenguas. Si bien el apóstol Pablo dijo: yo hablo más lenguas que todos, tanto humanas como angélicas. Listo, hay lengua angélica, claro que lengua angélica. Hay lengua celestial, claro que lengua celestial. Pero no son así. Entonces, si nosotros decimos que la llenura del Espíritu Santo se mide solamente por dos dones, por el hablar en lenguas y por el hacer milagros, estamos castrando la palabra de Dios. Estamos castrando el poder del Espíritu Santo y le estamos dando una sobredimensión a algo que no es tan grande. ¿Por qué? Porque cuando en 1 Corintios 14, lo primero que el apóstol Pablo habla del amor, y el amor no es un don, el amor es un fruto del Espíritu. Y lo pone antes de los dones. Si no hay amor, los dones
No sirven. Y es aquí donde viene y radica el problema. ¿Por qué? Porque la gana de figurar, porque como la gente se le hizo creer que el don era tan importante, que el don de lenguas es tan importante, muchos están llevando el don de lenguas a un punto de blasfemia en contra de la palabra de Dios. ¿En el sentido de qué? De que se están inventando lenguas. Por ahí salió un predicador, un evangelista creo que es, diciendo que él habla la lengua de Dios. Y hace unos sonidos bastante extraños porque dice que la lengua de Dios es completamente extraña. Y hace unos sonidos muy guturales. Una cosa así. Suena más no sé, un demonio queriendo vomitar que verdaderamente algo celestial. Si bien la gloria de Dios cuando se muestra muy diferente a lo que nosotros podamos imaginar, sí. Pero dice que el lenguaje de Dios no se puede, no lo podemos nosotros decir. Solamente el nombre de Dios, el nombre real, dijo, no se puede pronunciar, es impronunciable para nosotros. ¿Por qué sentido? Porque nuestra lengua, nuestra capacidad vocal no es suficientemente avanzada para poder pronunciar algo tan santo y tan perfecto. Entonces nos dejó las iniciales, el tetragramatrón, YHVH en español, las letras hebreas. Y es allí donde nosotros necesitamos entender y comprender y a diferenciar entre lenguas espirituales, lenguas humanas y lenguas demoníacas. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. En 1 Corintios 14, él se centra en los dones, sí, pero se centra mucho en el de lenguas. Y mira el problema de los predicadores de hoy, los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, que tienen esto como señal. Y como la iglesia lo tiene como señal, que la única señal de llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Incluso hay iglesias, hay denominaciones completas que si tú no hablas en lenguas, no puedes servir en el altar, no puedes hacer nada, no eres digno de Dios, incluso ni siquiera eres salvo. Entonces, mire, voy a contarles algo que sucedió acá en el Putumayo con el hablar en lenguas. Esta congregación, esta denominación dice que si no hablas en lenguas no puedes o no eres parte aún de la iglesia, eres simplemente un amigo, asistente. Pero para ser hermano, para tener derechos, para tener participación, necesitas hablar en lenguas. Y sucedió esto. Como era tan obligatorio, un joven estaba enamorado de una chica de allá. Ya eran medianamente adultos, ya tenían 17 años, creo, 17, 18 años. Y este joven estaba enamorado de una muchacha, pero su familia le decía, no, usted es un amigo asistente, usted no es parte de la iglesia, no le permitimos. Y él decía, pero es que yo quiero casarme con ella, yo quiero estar con ella, yo quiero formar una familia y más adelante con ella, quiero ser novio de ella. No, usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, usted no puede. Y este joven todo abrumado, asustado, aburrido por esto, no sabía qué hacer, hasta que habló con alguien y esta persona le dijo, venga, ¿cuál es el problema? No, es que no me dejan estar con la chica porque sencillamente yo no tengo la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la llenura del Espíritu Santo según ellos? ¿Eso es fácil? ¿Cómo así? ¿De qué iglesia está hablando? De la iglesia tal. Ah, no, eso es sencillo. Vaya usted, váyase al siguiente culto. Párese al lado del que más habla en lenguas y grábese lo que está diciendo. Déjelo pasar. El siguiente culto diga usted las mismas palabras y papi coronó. Dijo, ¿cómo así? Si eso es algo que viene del Espíritu Santo. Dijo, no señor, eso no es algo que viene. Yo sé por qué le digo. Repita. Es más, si quiere se las digo yo. Repita esto. Y le dijo unas palabras de esas que utilizan, que repite Raimundo y todo el mundo. Aquí arriba hablaba canda, levandó, rabasaya, malacanda, arriba canda. El joven todo asustado se fue y escuchó, y sí, el hermano que más hablaba en lenguas en la congregación decía eso mismo. Y él miraba a la muchacha y decía, pues, ¿qué? ¿Será que sí? Siguiente culto no fue capaz, como que le daba miedito, decía, no, pero si esto es del Espíritu Santo, no.
Hasta que se animó, se hizo al lado de la familia ese día, ese culto, y empezó. Kia, raba, lava, que hay de arriba, ya avanzaba, lava, y eso, qué felicidad. Y la muchacha, mamá, mira, se fue lleno del Espíritu Santo. No, mejor dicho, la felicidad completa. Le dieron permiso al joven de que fuera el novio de la muchacha, ya fue lleno del Espíritu Santo, ya es parte de la iglesia. El muchachito se fue, par de meses después la peladita salió embarazada. Y el pelado no se casó nada, quería era coronar, coronó. Cuando dio cuenta que estaba embarazada, se perdió el parche. ¿Por qué? Porque nadie puso en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa en la mayoría de iglesias. Rompen el protocolo que el apóstol Pablo colocó en primera carta a los Corintios, capítulo 14, para el hablar en lenguas. Mire lo que dice. Primera carta de Corintios 14, versículo 27. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o a lo más 3. Y aquí tenemos un problema. Cuando el predicador agarra a hablar en lenguas, aquí arriba la vallaba, más de media congregación se agarra a hablar en lenguas. Y aquí tenemos un problema en contra de la escritura bíblica. Dice a lo más 3 a la vez. Si, a no ser que tu congregación sea de 6 y 3 empezando a hablar en lenguas, vamos bien. Pero si tu congregación es de 50 y 25 están hablando en lenguas, ya está tu congregación en contra de la palabra de Dios. Segundo, dice, entonces hablen a lo más 3 y por turno, o sea, no todos a la vez. Por turno, se calla uno y habla el otro. Se calla ese y habla el otro. En la iglesia no se hace así. Eso es el que más duro grite aquí arriba. Rabajanda. El que más fuerte lo haga. Eso es un desorden. Dios es un Dios de orden. Y escrito está, cuando hable en lenguas, hable a lo más 3. La respuesta típica cuando yo he enfrentado esto en algunas congregaciones y he dicho, venga, eso está en desorden, eso no es así. Lo primero que me dicen, es que es el espíritu que me toma y no se puede controlar. Error, le digo, estás en un error, estás en contra de la palabra, porque más abajo dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No quiere decir esto que yo puedo andar hablando en lenguas cada vez que yo quiera. No, yo puedo controlarlo. Si es algo que yo no puedo controlar, entonces no es parte de mi don. Es algo externo que me está controlando. Entonces no puedo decir que es el don de lenguas. Y el Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que está escrito en su palabra. Así es que no me puedes decir que tú hablas en lengua y que hay 200 personas hablando en lenguas porque el Espíritu Santo les dio que hablasen. Estaría el Espíritu Santo yendo en contra de lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27. Y eso no pasa. Eso no va a suceder. El Espíritu Santo nunca está en contra de la palabra de Dios, porque Él es Dios y Él mismo lo dice, que Él no irá en contra de su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así es que el argumento de que es el Espíritu Santo que me toma y me fuerza a hacerlo, está fuera del orden bíblico. El Espíritu Santo no te va a forzar a nada, porque así no opera Él. Así de sencillo. Es que no lo puedo controlar. No. Sí tiene que poder controlarlo. Si no lo puede controlar, entonces viene de Satanás. Sencillo, pare de contar. ¿Por qué? Porque Satanás sí busca el desorden, sí busca dañar la armonía y sí busca que tú y yo vayamos en contra de la palabra de Dios. Entonces, si te salen con aquel famoso cuento, es que es el espíritu que me toma y no lo puedo controlar, está mal. Porque la Biblia dice, si alguno habla en lenguas, que sean 2, a lo más 3 y por turno, y ahora dice, y uno interprete. Y aquí se acabó el negocio. ¿Quién interpreta? ¿Quién, así alguien tenga el don de interpretación de lenguas? Y nadie le pone atención a esto. Todos quieren el don de hablar en lenguas, el de decir cualquier barrabasada en una lengua extraña. Pero nadie quiere interpretar. Y no hay casi intérpretes. Conozco muy pocos intérpretes de lenguas. Y los que tienen el don o tenemos el don de interpretar lenguas, no nos quieren en las congregaciones. Cierta congregación estaba yo y les dije que yo tenía el don de interpretación de lenguas. Cuando empezaron a hablar en lenguas, entonces
uno de los evangelistas me preguntó, ¿qué está diciendo el hermano? Le digo, nada. ¿Cómo así? No, nada. Pero si es el hermano que más habla en lengua en la iglesia, pero no dice nada. No hay interpretación, no puedo interpretar nada. Dije, en cambio, la hermana que está allá, ¿sí la ve? Ah, esa es una de las ancianas intercesoras. Ella sí está hablando claro en lenguas. ¿Cómo así? Ella sí está bendiciendo a la congregación, está bendiciendo a los hermanos, está diciendo que alabado y glorificado es el nombre de Dios. Pero este payaso no está diciendo nada. Enemigo público número 1, ¡mua! Entonces, no le sirve la interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque un intérprete de lenguas se va a dar cuenta cuándo es una payasada y cuándo es real. Entonces, para él ese sistema es peligroso. Para el sistema de donde hablar en lenguas es la llenura del Espíritu Santo, es peligroso la verdad. Entonces no nos dejemos meter eso. Entonces dice, y si no hubiera intérprete, mire, si no hay quien interprete, si nadie está capacitado para interpretar, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14, 28, y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia el que está hablando en lenguas y hable para sí mismo y para Dios. Ojo, sencillito. Hay intérprete de lenguas, listo, vamos a hablar en lenguas. 2 o 3. Arranquen. Porque el que habla en lenguas habla misterios de Dios. No babosadas, no nada. Ahora viene el problema, viene la contra. Así como hay unos que hablan misterios de Dios, otros no hablan nada, hay otros que hacen conjuros demoníacos. Satanás se aprovecha de que no hay intérprete, de que nadie entiende y aprovecha la confusión de 25 o 30 personas diciendo cualquier cosa en lenguas por la emoción y utiliza y mete y manipula a 3, 4 de esos. Si no tiene brujos, no tiene hechiceros ahí involucrados, metidos en la iglesia, utiliza a los hermanos más débiles, los manipula su lengua y hace que ellos desaten hechizos y conjuros en contra de la misma iglesia. Y ese aquí arriba, la vasalla, rabacanda, majajanda, quinyabamba, lo que están es declarando ataduras, hechizos, puertas demoníacas, dañando la santidad, ensuciando el altar, ensuciando el ministerio, ensuciando la honra de los hermanos, alejando la presencia de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el don de lenguas. Sobre todo cuando se hablan lenguas raras. Porque es diferente, el don de lenguas que operó ahí en Hechos fue simplemente como decir, yo no sé hablar egipcio. Pero llegan a la congregación unos hermanos egipcios y Dios me da por el Espíritu y el don de lenguas se activa en mí y puedo hablar egipcio y les hablo egipcio y ellos me entienden clarito el egipcio y puedo llevarles el mensaje que mi pastor está predicando o que yo mismo estoy predicando, puedo llevárselos a ellos y traducírselos. Ese es el don de lenguas operando. Pero debe haber alguien que interprete. Si no, coma calladito. Entonces, muchos me dicen, pero cuando estaban los 120 no había quien interprete. No, sí habían. Todo el pueblo de Jerusalén que se había reunido, todos ellos estaban interpretando lo que ellos estaban diciendo. Había intérpretes. Entonces, este don que se tiene como la máxima expresión de la llenura del Espíritu Santo es tan peligroso como beneficioso. No es que sea malo. No me malinterpreten. ¿Hablar en lenguas es malo? No. ¿Es símbolo del Espíritu Santo? Sí, pero no solamente del Espíritu, también de Satanás. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando tu vida es recta, cuando tú estás alineado a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te puede usar. Pero cuando tú estás desalineado de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no te puede usar. Entonces, ¿quién te usa? Satanás. Por eso hay tanto pseudo predicador en este momento predicando herejías, diciéndote que la Biblia es obsoleta. Y cuando te dicen eso, dicen cualquier cosa. Porque la Biblia ya no es necesaria porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Vivimos por el pasado que es la Biblia escrita o vivimos por el presente, la voz del Espíritu que es la revelación de ahora? Y como dijo Orquí arriba de Abacanda, la gente dijo amén. Pero todo eso está fuera del orden bíblico. ¿Y quién está manipulando a este siervo de Dios? ¿Quién está manipulando a este hombre o a esta mujer? Satanás. ¿Quién está predicando? Satanás. ¿Aprovechándose qué? Del don que él tiene. Los dones son irrevocables, pero la energía o el poder por el cual operan puede ser el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás.
Tú tienes que decidir a quién le sirves, aún con tu don. Y el don de lenguas, cuando se hace así, en ese desorden, no está Dios. 2 o 3 por turnos y alguien interprete. Si esa fórmula no se cumple, Satanás está en medio. Entonces aquí ya nos dimos cuenta que en la mayoría de congregaciones, y ya no solo en las iglesias que sean evangélicas, católicas también, porque hay mucho que habla en lengua en la iglesia católica. Ojo con eso. No está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Satanás. Bíblicamente te lo estoy demostrando. Pero y entonces, ¿cómo así? Entonces si alguien tiene un don, miren, el don puede operar para hablar en lenguas espirituales, en lenguas humanas o en lenguas demoníacas. Así de sencillo. No sabes qué dices. Cuando hablas en lenguas, mejor calla la boquita. Porque no sabes si estás lanzando una maldición a tu pastor y no te diste cuenta que lo hiciste. El don de lenguas no es para jugar, no es para todos. No toda la iglesia tiene que hablar en lenguas. No un predicador se para al frente y dice, y ahora todos oren en lenguas. Te está obligando y te está llevando por predisposición a que lo hagas, pero no es parte de ti. Entonces no lo hagas si no es parte de ti. Hay gente que me ha dicho, estoy mal porque no tengo el don de lenguas. No estás mal, es que no es para ti. Los dones no son todos para todos. Así como el predicar no es para todos, como el tocar una guitarra no es para todos, el hablar en lengua no es para todos. Pero cuando todos lo hacen se vuelve un desorden. ¿Qué tal si todos en la iglesia tocan guitarra? ¿Ustedes se imaginan una congregación? Entregarles guitarras a todos, conectarlas a amplificadores a todos y ahora vamos a adorar todos. ¿Cómo sonará eso? ¿Usted se imagina? No. Unos son los que tocan guitarra, otros son los que cantan, otros son los que tocan la batería, otros son los que escuchan. Y así funciona esto. Entonces, aquí debemos empezar a ubicarnos en la realidad de las cosas. Entonces, el don de lenguas no es el símbolo máximo de la llenura del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado con él. Ahora, el don de milagros. Aquí vienen otros donde nos dicen, no, es que el hacer milagros. Los milagros se toman como si fuera una señal inequívoca de la llenura del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los milagros? ¿Solamente los hijos de Dios pueden hacer milagros? ¿Solamente los siervos de Dios pueden hacer milagros? ¿Solamente los hijos de Dios tienen capacidad de orar y que suceda algo extraordinario? No. Tanto el poder celestial produce milagros como el poder sobrenatural de las tinieblas produce milagros. Pero cuando tú tienes verdadera llenura del Espíritu Santo, puedes identificar a otros llenos del Espíritu Santo. Entonces puedes darte cuenta si el milagro viene de Dios o no. Ahora, ¿cómo sabemos si el milagro viene de Dios o no? Ahora vamos a ver cómo. Pero miremos qué dice la Biblia acerca también de los milagros. Jesús hizo milagros, claro. Si nosotros revisamos el ministerio de Jesús, Jesús hizo muchos milagros, pero no era el centro de su evangelio. El centro del evangelio de Jesús era conectarnos a nosotros con el Padre. Era la completa redención de nosotros con el Padre. Por eso cuando Él culminó su ministerio, que fue con la cruz, que fue parte de la culminación, la cruz, la muerte y la resurrección, que son la culminación de su ministerio en la tierra, como ser humano y como Dios al mismo tiempo, ¿qué hizo Él? En la cruz no hizo milagros. ¿Qué hizo en la cruz? Nos salvó. Porque ese era el centro de su evangelio. Y muchos creen que el centro del evangelio de Jesús era hacer milagros. No, eso era una consecuencia de su llenura del Espíritu Santo. Pero lo que Jesús vino a mostrar fue amor, redención, perdón, justicia, paz. Y una paz diferente a la del mundo. Un gozo diferente al del mundo. Entonces, si decimos que los milagros, como el hablar en lengua, son muestra inequívoca de que alguien, ese hombre está lleno de Dios, eso hace milagros. No. Mateo capítulo 7, versículo del 20 al 23. Búsquelo allí conmigo. Mateo capítulo 7. Pero hombre, hermano, usted está denigrando a muchos pastores. Ese no es mi problema, el problema es de ellos, que no están conforme a la palabra.
Dice la palabra de Dios así, y escrito está, Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los reconoceréis. En la traducción dice, por su fruto los conoceréis. La versión textual dice, por su fruto los reconoceréis. Entonces, ¿cómo reconocemos a alguien lleno del Espíritu Santo? Dice, por sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señal de llenura del Espíritu Santo, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizar, don de profecía, ministerio de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios, don de liberación, don de milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, don de milagros. Entonces les protestaré, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hombre, pero tenían dones. Sí, pero no eran llenos del Espíritu Santo. No hacían la voluntad del Padre, pero tenían dones. ¿Por qué? Porque echaban fuera demonios, profetizaban en el nombre de Jesús y hacían muchos milagros. Tenían dones. Y los que habla aquí son para el tiempo de ahora. Muchos tienen dones, pero no tienen al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién opera en ellos? Para que Él les diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que el poder que estaba operando en ellos era el poder engañoso, el poder de las tinieblas, el poder del inicuo, el poder de Satanás. Pero ¿cómo puede decir eso? Hacen milagros, hacen crecer piernas, hacen que crezca el pelo, ponen calzas de diamante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses primera y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer el verso 9 y el 10. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿por quién viene esto? Por el advenimiento. Su advenimiento, o sea, su obra, su manifestación, es por obra de Satanás. Dice, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Ojo, no todo milagro proviene de Dios. No toda señal y prodigio viene del cielo. También vienen por el advenimiento de la obra de Satanás. ¿Cómo le quedó el ojo? Si usted sigue una iglesia porque hay milagros, ojo, analice de dónde proviene el milagro. ¿Y cómo hago para saberlo? Está conforme a la palabra. El que obra el milagro. Ahora vamos a ir ya a lo que nos define verdaderamente la llenura del Espíritu Santo. Miren, el hablar en lenguas. Los satanistas también hablan en lenguas. Los hechiceros hablan en lenguas. Los brujos hablan en lenguas. Los guardianes de las tinieblas hablan en lenguas. Satanás es experto en lenguas. Conoce las lenguas angélicas, conoce la lengua celestial, conoce todas las lenguas humanas. Entonces hay que tener cuidado. No son malas, no. Pero todo esto debe ir enmarcado en lo que verdaderamente diferencia y da la llenura del Espíritu Santo. Por eso el tema dice, hace la diferencia entre el don y el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a ir al fruto del Espíritu. Mire lo que te garantiza a ti que alguien es lleno del Espíritu Santo, que alguien verdaderamente tiene a Dios, es lo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Busquémoslo. Regresémonos un poquito de donde estamos. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quien tiene esto, verdaderamente tiene al Espíritu Santo. No el que habla en lenguas, no el que hace milagros, no el que resucita muertos, no el que da profecía. Perdóneme la palabra, como hablé el ejemplo ahora, del muchacho que fue y repitió aquí arriba la basa y la bacana levantó y terminó embarazando a la hija de esta familia. Y engañó a toda la congregación, incluidos pastores. Perdóneme la expresión, pero cualquier pendejo puede hablar en lenguas. Pero no cualquiera puede tener el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque dice, pero el fruto del Espíritu, o sea, lo que produce el hombre al estar lleno del Espíritu Santo, este es el fruto del Espíritu, lo que produce la persona cuando tiene al Espíritu Santo consigo dentro de sí, es amor,
Y ya hemos hablado aquí en el canal del amor, ¿cierto? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, todo lo espera. Ese tipo de amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fidelidad es fe. Contra esto, cuando alguien tiene esto, cuando alguien tiene amor verdadero, cuando tiene gozo verdadero en medio de las tribulaciones, cuando tiene, perdón, paz en medio de la tormenta, cuando hay verdadera paciencia, cuando es verdaderamente benigno y bondadoso, bueno con las personas, cuando tiene una fe inagotable, cuando tiene la mansedumbre y la templanza para tratar con cualquier persona, cualquier caso sin salirse de sus casillas, dice que allí hay verdadera llenura del Espíritu Santo. Sobre los 120 vino la lengua, porque ellos ya tenían esto. Al estar en ese aposento alto, durante todo ese tiempo, esperando, la llenura del Espíritu Santo se manifestó porque ellos ya estaban con Él, ya lo tenían a Él, solamente hubo una manifestación. Los dones se operan con manifestaciones ya, sí, son manifestaciones, pero pueden ser manifestaciones del Espíritu de Dios o del Espíritu de las tinieblas. Pero el espíritu de las tinieblas, Satanás, no puede darte amor. No puede hacer que tú produzcas amor. El amor dice que sea sin fingimiento. Tú puedes fingir amor unos días, pero no un año. Y hablo del amor entre hermanos de la iglesia. Eso se va a evidenciar. Tarde o temprano va a salir a la luz. No puedes falsificar el fruto del Espíritu. Pero como nosotros no medimos a los siervos de Dios, no medimos a los hermanos, no medimos la iglesia bajo el fruto del Espíritu, sino que la estamos midiendo bajo el don, por eso nos engañan. Pero ¿cómo nos engañó este predicador? Claro, porque te dejaste llevar por el don que tenía, no por el fruto que tenía. No indagaste el fruto del Espíritu que había en él. Vino este evangelista o este predicador y violó 2 muchachas y embarazó a otras 2 en la congregación. ¿Culpa de quién? Suya, que no investigó. Se dejó llevar porque el pelado oraba muy bacano y porque había hecho algunos milagros. Y hablaba en lenguas muy chévere. Tenía una lengua muy espectacular, pero no tenía fruto del Espíritu. Aquí radica la diferencia, en por qué el fruto del Espíritu es mayor y debe ser y siempre será mayor al don. Porque muchos no tienen dones, pero tienen fruto. Y esos son los que van para el cielo. El don te puede condenar en el infierno. El fruto te lleva a salvación, porque el fruto es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que tengamos misericordia, justicia, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo que nos lleva al cielo. Entonces, los dones no producen santidad. Los dones a la larga producen orgullo cuando no tienen el fruto del Espíritu antes. Antes tú de querer tener un don espiritual, preocúpate por tener el fruto del Espíritu Santo, por dar señales, frutos dignos de arrepentimiento. Juan capítulo 15, versículo 5. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo sé que esto es muy difícil de escuchar, y sobre todo para mis hermanos predicadores. Porque es difícil de aceptar, porque ya hay una costumbre, ya hay una cultura de hablar en lenguas a la diestra y siniestra. Ya hay una cultura de dejarse llevar por el milagrero. Ya se volvió cultura. Pero debemos desaprender y volver a aprender lo que está escrito en su palabra. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada bueno podemos hacer separados de él. Separados de Jesús siempre vamos a hacer lo malo. Unidos a él vamos a hacer lo bueno y vamos a llevar buen fruto. Fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es ese fruto que él quiere que llevemos? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que él quiere que llevemos. De ese fruto está hablando. Él es la vid y solo pegados a él, solo pegados al Espíritu Santo, solo pegados a Cristo Jesús podemos llevar el fruto del Espíritu Santo.
Pero los dones los podemos operar pegados al Espíritu de Dios o pegados al Espíritu de Satanás. O simplemente los podemos inventar. Hubieron lugares donde llegó y sopló el Espíritu Santo y la gente se cayó, y después se dieron cuenta que eran unos grandes ventiladores que habían puesto para que los encendieran justo en ese momento. Y claro, el estruendo que hicieron los ventiladores, y dijeron, no fue un nuevo Pentecostés. No, fue simplemente unos grandes ventiladores que se encendieron. Se engañó al pueblo, y la gente estuvo engañada por más de 14 años pensando que en ese día había habido un nuevo Pentecostés, hasta que se filtraron unas fotos y se escribió un libro acerca de eso. ¿Por qué? Porque los dones se pueden falsificar también, pero el fruto no. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está pegado a mí, permanece en mí, el que está junto a mí, este llevará fruto. Entonces, no podemos nosotros dejar eso. El verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre. Mire, ¿en qué es glorificado? ¿En qué se glorifica el Padre eterno de los cielos? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice frutos, dice fruto. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo. No son los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Esos no son los frutos del Espíritu Santo, es el fruto. Quiere decir, eso es lo que nosotros vamos a poder producir si estamos unidos a Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, en eso es glorificado. El Padre no es glorificado en que hagamos muchos milagros. Por eso Mateo 7, verso 21, 22, 23 dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Padre no es glorificado en que hagamos milagros, en que profeticemos, en que es más glorificado en que llevemos fruto. Dice, en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os amé. Permaneced en mi amor. En esto radica la verdadera llenura del Espíritu Santo. En el fruto del Espíritu. Allí es donde radica la verdadera llenura del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nosotros produce santidad. Los dones no. Los dones no producen santidad. Los dones ayudan a la operación, sí. ¿Son necesarios? Sí. Pero no son el fin. No son en sí el medio es el fruto del Espíritu. Porque esto es lo que va a producir santidad en nosotros, el don no. El don simplemente va a ser el gancho o va a ser el medio por el cual llegamos a la persona, pero ahí no se queda todo. Hay que llegar a entrar a que la persona tenga un fruto digno de arrepentimiento, que proceda a la salvación y que se evidencie que es salvo, o que procede el camino de la salvación, que está en el camino de la salvación bajo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, muchos utilizan los dones para aprovecharse de las personas y hermanos de la iglesia, para tener lucro y poder. Otros usan los dones para aprovecharse, violentar, dañar, maltratar, más que todos los hermanos de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu no puede ser falsificado. No se usará para dañar, ni se lucra de nadie, porque es personal. El fruto no te permite el cargo. ¿Por qué el fruto no es tan vistoso, tan wow? Porque el fruto no te va a permitir lucrarte de otros, no te va a permitir violentar a otros, no te va a permitir ponerte por encima de otros. Cuando tú produces fruto del Espíritu Santo, vas a servir a los otros, vas a servir a tus semejantes. Pero cuando no tienes el fruto del Espíritu, siempre vas a violentar, siempre vas a maltratar, siempre vas a dañar. Cuando tú eres grande por los dones, terminas maltratando al pueblo. Terminas ejerciendo autoridad y poder sobre ellos de tal manera que los subyugas y se vuelven tus esclavos. Pero cuando tú ministras bajo el fruto del Espíritu, bajo la llenura verdadera del Espíritu Santo, tú terminas sirviendo a los demás. Jesús era tan lleno del Espíritu Santo que sirvió. Y dijo, el mayor es el que sirve. Pero en la teología o en la enseñanza de estos predicadores, habladores de lenguas, más que de cualquier otra cosa, no es así. No es el servir, es el ser servidos. Aman el ser servidos. Aman el llegar a una casa. Y los testimonios que dan, cuando uno se sienta con muchos de estos pastores en las reuniones pastorales, hablan, no, yo llego a la casa de mis hijos espirituales y vieran, eso no me dejan poner un pie.
Eso mira que medio la camisa está un poquito manchadita. No, mi apóstol, y mi mamá ni me compró una camisa. Y esos son los temas que se hablan en esas reuniones pastorales. No, si tuvieras, tengo un hijo espiritual que me regaló una moto. No, eso dijo, no, usted no puede andar en esa carcacha, y me cambió la moto. Es que es eso. No, tú vieras, yo tengo a unos que yo les digo que vayan a tal parte y hagan tal cosa y ahí mismo arrancan y van porque son sujetos. Sienten la autoridad y el respaldo que yo tengo. ¿Dónde está el fruto allí? No está. No hay fruto. Hay muchos dones, pero nada de fruto. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Y ese nada es por lo que les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque estaban llevando el fruto de otro. Bajo el sol de la operación del don estaban llevando el fruto de Satanás. Entonces necesitamos evidenciar en lo personal el fruto. El fruto es personal. Por eso no es tan agradable. Por eso no impacta a las naciones. Y es allí donde necesitamos obviamente los dones. Sí. ¿Operamos en los dones? Claro. ¿Podemos operar en los dones? Sí puedes. Pero primero el fruto. Primero lo primero. El fruto del Espíritu Santo. La verdadera llenura del Espíritu Santo en una persona se evidencia por el fruto del Espíritu Santo. Milagros cualquiera hace. Hay jaibanás, hay chamanes, hay brujos, hay hechiceros, hay sacerdotisas, sacerdotes satánicos que hacen buenos milagros y operan en dones. Y tienen el don de ciencia porque adivinan, tienen el don de la profecía porque te predicen el futuro, tienen el don de lenguas porque te hablan en lengua demoníaca, porque te hacen conjuros y hechizos en lenguas espirituales. Tienen el don de los milagros, claro, que pueden sanar a personas. Pero esas personas no pueden tener el fruto del Espíritu Santo. Lo que dictamina y muestra a alguien verdaderamente lleno del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, y perdónenme la expresión, milagros y hablar en lenguas cualquier pendejo puede. Pero tener fruto del Espíritu Santo no cualquiera puede. Y vuelvo y repito, perdónenme la expresión, pero es que hay que ser drásticos con esto. Cuando alguien se enfatiza más en el don que en el fruto, ya perdimos. Ya eso no está conforme a la verdad de Dios. Ya eso se salió de contexto, ya se salió de la palabra de Dios. Y no lo podemos permitir. Entonces, ¿cómo sabemos? Fruto del Espíritu Santo. Allí sabemos si alguien viene de Dios o no. ¿Cómo hago yo para saber si el evangelista que viene de otro lado tiene la llenura del Espíritu Santo, verdad? Fruto, que dé frutos. Y ese es el problema. Mire, un gran problema de la iglesia moderna es esa invitadera. Invitan a cualquiera. Al que se apareció, alguien saltó detrás de un matojo y dijo, yo soy evangelista, venga para acá, este trae gente. Se dejan llevar porque traiga gente, pero no tienen su testimonio, no conocen su historia, no saben quién es. Pero al que conocen, al que saben que es puro, que es santo, que se guarda para Dios, que tiene fruto del Espíritu y que también tiene algunos dones, a ese no lo invitan. ¿Por qué? Porque saben que ese no le va a predicar a la iglesia lo que la iglesia quiere oír. Se habla la verdad. Y por eso la mayoría de evangelistas, de profetas, de apóstoles que invitan a todo lado, la mayoría no son llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque alguien lleno del Espíritu Santo no busca agradar al pueblo, busca agradar a Dios. Y cuando alguien busca agradar a Dios, por lo general siempre va a ofender al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está fuera del orden de Dios. Como yo hoy con lo de hablar en lenguas, yo sé que mucho pastor, mucho apóstol, mucho profeta está ofendido. Y se va a ofender mucho más cuando vean este video. Se van a pegar una ofendida brava. Y algunos me van a llamar, otros me van a escribir y me van a decir, usted que nos vive atacando. Sí. ¿Quién nos manda a estar fuera del orden bíblico? ¿Quién nos manda a impulsar desde el púlpito? Hablen en lenguas. Tiene 40 personas y 25 hablando en lenguas. Eso es diabólico, porque no está bajo el orden de Dios. Está en contra, es rebelión, es rebeldía en contra de lo escrito en la palabra de Dios, donde dice que 2 o 3 hablen en lenguas por turnos y que uno interprete.
Pero como es la cultura, porque como es la moda, porque como así se hace, no importa lo que diga la Biblia, ¿cierto? Pero la Biblia me dice que si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, lo tengo a Él. Si yo produzco fruto del Espíritu Santo, es porque tengo al Espíritu Santo. Árbol que no da buen fruto debe ser cortado y echado afuera. El árbol que da buen fruto, este será plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la verdad o del lado de la cultura, de la moda, de lo que trae gente? La verdad de Dios siempre tiene que ir por delante, siempre tiene que estar primero. Cuando enfatizamos todo en los dones solamente, tenemos una gran porcentaje de probabilidades de terminar sirviéndole a Satanás. Pero cuando nosotros nos centramos en el fruto del Espíritu Santo, Satanás no tiene entrada. No tiene por dónde meterse. Porque eso quiere decir que el Espíritu Santo está rodeándote. Está contigo, está dentro de ti. Estás produciendo el fruto de Él en ti. Entonces, mis amados amigos y hermanos, concentrémonos en esto. En amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo evidenciamos eso? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, justicia, gratitud. Contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque nadie puede atacarlas. Porque son inherentes, son personales. Así como la salvación es personal, el dar fruto del Espíritu es personal. Yo no puedo dar un mensaje con los frutos de mi esposa, con los frutos de mi apóstol o con los frutos de mi pastor. Yo tengo que evidenciar mi propio fruto. Así es que, mis amados amigos y hermanos, espero que hoy haya quedado claro esto. No cualquiera que dice Señor, Señor, viene de parte de Él. Debe estar conforme a lo escrito en la palabra. Por eso es que yo les hablo la importancia de leerla, de tenerla, de que cuando la estudiemos aquí, cuando tú mires una prédica de un pastor X o Y, ten tu Biblia a la mano y mira que los versículos que está usando verdaderamente están en la Biblia y no se los ha inventado. Hay predicadores que te dicen un texto bíblico y eso no dice ahí, pero como la mayoría no leen, entonces la mayoría comen cuento y dicen amén. Tengamos orden. Alguien me preguntó, entonces usted no habla en lengua. Le dije, no, yo sí hablo en lenguas. Tengo la activación de ese don, gracias a Dios. Pero usted no me ve aquí, o no me ve en un culto haciéndolo. ¿Por qué? Porque si no hay intérprete, ¿para qué? Si hay intérprete, hagámoslo. Para todo, para la sana edificación. Eso también dice en 1 Corintios, dice que los dones deben ser para la edificación de la iglesia. No para mi edificación, no para la edificación de mi emporio. Mire, hay gente que ha creado emporios económicos a raíz de la fe, empezando con el hablar en lenguas. Y se inventan lenguas nuevas. Y dice, yo hablo 50 lenguas diferentes. Y tienen 50 formas de decir aquí arriba la vasalla. Y crean grandes emporios porque se aprovechan de las personas. No tienen más verdadero amor, son implacables. Entonces, tengamos cuidado. Esto es para que tengamos cuidado. Es para que cuando vayamos a una congregación no nos metan dedos a la boca. No es para que no sigas a Dios. Es que Dios no es eso. Dios no está definido por lo que una u otra iglesia hace. Dios está definido por su palabra. Entonces, con información como esta es para que tú llegues a una congregación. Te vas a congregar. Te vas a vivir a otra ciudad y vas a buscar una congregación. Ve, asiste y mira si lo que predican está conforme a la palabra o no. Y ahí entonces decides si te quedas o no. O la congregación la que has seguido por los últimos 5, 6, 7, 10, 20, 30 años. Miras por la palabra que no están en ese orden. Habla con ellos. Si te dicen que no, que esa es la cultura y que eso es ello, corre, Forrest, corre. Usted me está mandando a ir de mi iglesia, sí.
Si no está conforme a la palabra de Dios, sálgase. Porque si no está conforme a la palabra de Dios y no quieren darse cuenta de que la Biblia les está exhortando, es sencillamente porque están dominados, manejados por obras siniestras, por fuerzas siniestras, mas no por el poder de Dios. Entonces, espero que esta información sea de gran ayuda a la hora de decidir dónde vamos a servir o dónde nos vamos a congregar. Un apóstol hace un tiempo me dijo: si sigues predicando así, nadie te va a invitar. Si sigues enseñando así, tan pegado a la Biblia, nadie va a quererte en su iglesia. Le dije: pues eso espero. ¿Cómo así? Y dije: sí. Porque si tengo que torcer la Biblia como muchos lo hacen para ser invitado a su iglesia y a las de los demás, estoy poniendo en peligro mi salvación. Le dije: y primero está mi salvación que ir a predicar a su congregación, que ir a predicar a la congregación de cualquier otro que quiera que tuerza el mensaje a fin de agradar a los oyentes. No, yo doy el mensaje a fin de agradar al que me envió, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios. El día que yo deje de agradar al Espíritu Santo y empiece a agradarlos a ustedes, los pastores, dije, ese día he renunciado a mi llamado. Ese día estoy dándole la espalda a Dios, porque Dios es primero. Pero es que el apóstol se va a enojar, que se enoje. Es que el pastor se va a sentir mal, que se sienta mal. Pero es que la iglesia se va a enojar y van a poner el grito en el cielo. Que lo pongan. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Y respecto a los dones y el fruto que estamos hablando aquí, el fruto siempre será mayor que el don, en importancia, en rango y en todo. Ahora, hay iglesias para todos. Si tú quieres una iglesia donde solamente haya dones, el fruto no te importa cambiar, solamente quieres milagros, ve que hay iglesias para eso. Pero tú quieres que te prediquen la verdad, hay siervos de Dios que están especializados por el Espíritu Santo en predicarte la verdad. Algunos ni siquiera tienen títulos, pero hablan la verdad de la palabra de Dios. Otros tal vez tenemos una licenciatura en teología, en educación eclesiástica o en cualquier rama afín a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios, y no la tenemos como importancia. Está archivado, eso ahí no tiene ningún valor. Tiene valor la palabra de Dios. Pero hay otros que le dan más valor a un título, a estudiar, a tener bases teológicas para explicar todo y enredarlo, porque es que un teólogo lo que hace es enredarte la pita. Cuando un teólogo está predicando, eso es más aburridor que ver una sesión del Congreso. Entonces, ¿qué necesitamos? Que hayan bien sea teólogos o bien sea empíricos, pero que prediquen la santa verdad de Jesucristo a través del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Sencillo y pare de contar. No tradiciones, no culturas, no modas, no lo que atrae a la gente, no. Lo que dice la palabra de Dios. Al menos eso tratamos de hacer aquí en este canal. Y con esa manera que esperamos bendecirles. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, mayor en rango, en autoridad, en todo, que los dones. Que también los da el Espíritu Santo. Sí. Que los da Jesús. Claro que sí. Pero se puede malversar y malutilizar. El fruto del Espíritu nunca se puede malutilizar para las tinieblas. Porque Satanás no puede tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ni benignidad, mucho menos. Entonces, por eso Satanás no puede dañar el fruto. Pero sí puede dañar los dones. Así es que tú decides qué quieres primero. Primero el fruto, después los dones. En Cristo Jesús, el orden de los factores sí altera el producto. Ten presente eso. En Cristo Jesús, en el reino de los cielos, el orden de los factores sí altera el producto. Así es que, pongámosle mucha atención a lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos consumiendo. Que sea sana doctrina, verdaderamente. Que no sean filosofías huecas, que no sean vanas sutilezas, que no sean inventos de Satanás.
Que no sean modas como la moda sobrenatural. La Biblia me tiene la moda celestial desde hace muchos cientos de miles de años. Así es que, concentraditos en la palabra de Dios. Dios me los bendiga grandemente. Hasta aquí llegamos hoy en Herramientas para el Tiempo Final.